Petróleo, oro, misiles y terrorismo. Alerta en la región por la peligrosa amistad entre el régimen de Maduro e Irán. Teherán se consolida como uno de los principales apoyos de la dictadura chavista y ya se transformó en uno de sus mayores socios comerciales en los sectores del combustible, la salud y alimentos. Occidente teme que armamento iraní llegue a Caracas como producto de esta alianza. Nos estamos ayudando, dijo Nicolás Maduro sobre su alianza con Irán la semana pasada. Lo cierto es que la relación entre ambos regímenes, hoy casi parías internacionales, es mucho más que una simple colaboración. Venezuela es la única puerta que le queda abierta a Teherán en Latinoamérica. Décadas atrás el régimen persa tenía otros accesos a la región, pero con los cambios de color político en el continente, en Bolivia y Brasil por ejemplo, la Venezuela chavista parece ser su mejor y única opción. En este escenario donde ambos países quedaron prácticamente solos en el mundo, Teherán se consolida como uno de los principales apoyos de Maduro y ya se transformó en uno de sus principales socios comerciales en los sectores del combustible, la salud y ahora los alimentos. Entre mayo y junio pasado, Irán envió 5 buques con 1,5 millones de litros de gasolina, en medio de una escasez agravada durante la pandemia de COVID-19 en la otrora potencia petrolera, y a fines de julio pasado abrió el primer supermercado iraní en un local expropiado a la cadena de hipermercados Franco Colombia, Éxito. Es una amistad peligrosa. La alianza entre Venezuela e Irán nació con Hugo Chávez. La estrecha relación que el fallecido presidente estableció con el régimen persa comenzó durante la cumbre de jefes de estados de los países miembros de organizaciones de países exportadores de petróleo, celebrada en Caracas en el 2000. Desde entonces y hasta poco antes de su muerte, el caudillo caribeño viajó varias veces a la República Islámica de Irán y el entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad estuvo en Caracas al menos 5 veces. Durante este periodo se firmaron cientos de acuerdos bilaterales que abarcaban los sectores petroleros, químicos, inmobiliarios y automotriz. Chávez decía que su alianza con Teherán era fundamental para su gobierno e incluso llegó a regalarle al presidente una réplica de la espada de Simón Bolívar. Todos los que recibían una de esas, el ruso Vladimir Putin y el sirio Bashar al-Assad, por ejemplo, fueron automáticamente considerados amigos de Miraflores. Sin embargo, las relaciones entre los dos países se extienden al sector militar. Así lo denunció Julio Borges, representante de Asuntos Exteriores del gobierno provisional de Guaidó. Borges dijo que las Fuerzas Armadas Bolivarianas recibían asesoramiento de Irán en materia de telecomunicaciones. Se sospecha que, con apoyo iraní, el régimen montó un centro de telecomunicaciones en el Cabo de San Román, en el extremo norte de Venezuela, para monitorear las telecomunicaciones aéreas y marítimas. Maduro le ha abierto las puertas de Venezuela a Irán y a todos sus grupos terroristas. Esto sin duda es la mayor amenaza para América Latina. Desde nuestro país operan células que promueven valores contrarios a los de la región, afirmó Borges. Los críticos de Maduro aseguran que la alianza militar es la verdadera razón de los 17 vuelos a la región del Cable de San Román entre abril y mayo de este año de la aerolínea iraní Mahan Air, que ha sido sancionada por los Estados Unidos. Mahan Air, una de las principales aerolíneas de Irán, está sin la lista negra norteamericana por transportar a efectivo de las fuerzas Al-Quds de los Guardias de la Revolución, que Washington responsabiliza de actividades terroristas en el Medio Oriente. El régimen iraní utiliza la aerolínea Mahan como una herramienta de su agenda de desestabilización en todo el mundo, incluyendo los regímenes corruptos de Siria y de Venezuela, denunció meses atrás el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin. Según Edmundo González, ex embajador de Venezuela en Argelia, en declaraciones a RFI ante el colapso venezolano, está claro que Teherán tiene un papel de primer orden en Venezuela. Esta nueva etapa de relaciones tiene como consecuencia inmediata la inclusión de Venezuela en el peligroso escenario de la confrontación geoestratégica entre Irán y Estados Unidos. Petróleo por oro.
La Venezuela chavista, altamente dependiente de sus ingresos petroleros, ha visto cómo su producción ha caído aproximadamente a una cuarta parte de su capacidad de 2008 y su economía ha sido devastada por 6 años de recesión. Según datos de la OPEP, la producción de julio se situó por debajo de los 400.000 barriles diarios, un nivel equivalente al de 1934. Así, el bombeo de petróleo se encuentra en el peor nivel de los últimos 70 años. En medio del desplome de la industria y de las sanciones de Estados Unidos, Venezuela, que solía refinar suficiente petróleo para sus propias necesidades, debió recurrir a aliados como Irán para aliviar una desesperada escasez de combustible. El régimen persa ha enviado varios barcos de gasolina este año a Venezuela para ayudar al chavismo a solventar esa escasez. En mayo, Venezuela recibió por primera vez combustible iraní, con el que logró amainar una severa falta de gasolina, en tanqueros que llegaron sin obstáculos al país caribeño y fueron escoltados por unidades de las Fuerzas Armadas Bolivarianas para entrar en aguas territoriales. No obstante, hace 2 semanas Estados Unidos incautó otros 4 cargamentos iraníes en ruta hacia la nación sudamericana, dejando pocas opciones al régimen chavista para enfrentar de nuevo las fallas de suministro de gasolina, por la baja producción de las refinerías en la gestión de la estatal Petróleos de Venezuela. Para Irán, los buques representan una forma de recolectar dinero para su teocracia chiita y de ejercer presión sobre Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ha llevado a cabo campañas contra ambos regímenes. Un gran símbolo de esa alianza es que hoy los autos que circulan en Venezuela ahora usan gasolina iraní. Según el gobierno interino de Juan Guaidó, opositor a la dictadura de Maduro, la gasolina importada se paga con oro extraído de las minas del sur de Venezuela. La denuncia es verosímil si se tiene en cuenta que las sanciones internacionales a Irán en 2012 han excluido al país del SWIFT, el sistema que vincula a las instituciones bancarias en gran parte del mundo. Esto imposibilita los pagos en efectivo a la nación islámica, que desde entonces ha recibido pagos en productos básicos y de primera necesidad. Pieza clave en los negociadores entre Venezuela e Irán es Alex Saab, el empresario colombiano y presunto testaferro de Maduro detenido en Cabo Verde en junio pasado. Según admitieron sus propios abogados, liderados por el ex juez español Baltasar Garzón, al momento de su captura estaba en una misión como enviado especial del dictador venezolano a Irán para negociar combustible y suministros humanitarios. Saab es buscado en Estados Unidos y Colombia por el lavado de millones de dólares del chavismo. Está acusado además de pagar sobornos a funcionarios venezolanos para obtener ganancias del diferencial entre el tipo de cambio controlado por el gobierno y la tasa del mercado paralelo y transferir 350 millones de dólares en bonos obtenidos ilegalmente a cuentas en el extranjero. Hezbolá. Irán y Hezbolá tienen una sólida base de operaciones en Sudamérica en alianza con la narcodictadura de Maduro. Si fracasamos en Venezuela representa una victoria para el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada y el antisemitismo, advirtió el secretario general de la Organización de Estados Unidos, Luis Almagro, en que los vínculos cercanos de Maduro con el régimen de Irán ha permitido a los persas extender su presencia militar y financiera en América Latina, principalmente a través del grupo terrorista chiita Hezbolá. Si bien los lazos entre Venezuela e Irán se fortalecieron desde las presidencias de Ahmadinejad y Chávez, una fuerte red de apoyo a Hezbolá ha existido en Venezuela desde mucho tiempo atrás. De hecho, el grupo terrorista ha tenido células allí desde el principio de los años 90. Y la isla Margarita en la costa caribeña venezolana sirve desde principios de 2000 como un centro para el tráfico de drogas para Hezbolá y otros grupos terroristas islamistas como Hamas. Bajo la era del expresidente Hugo Chávez, Irán explotó lazos amistosos en Venezuela para establecer redes terroristas en toda la región. Los operativos de Irán y Hezbolá han cultivado y consolidado bases operativas en Latinoamérica, especialmente en el área de la triple frontera con Argentina, Brasil y Paraguay, zona que se caracteriza por contar con una gran población musulmana y un gran número de simpatizantes de Hezbolá, que utiliza esta área para el reclutamiento, el contrabando de armas, el tráfico de drogas y la planificación para operaciones terroristas, explicó George Chafa en Infobae. El Aizami, hoy ministro de Petróleos de Maduro, es la clave de la relación entre chavistas y persas.
En el 2014, Robert Morgenthau, fiscal del Distrito de Nueva York, aseguró que fue él quien facilitó la obtención de pasaportes venezolanos y la naturalización a miembros de Hamas y Hezbollah. En el 2015, el ex gobernador Rafael Isea, convertido en testigo protegido de la Fiscalía en Estados Unidos, declaró que la ISAMI recibía sobornos de narcotraficantes para facilitar el envío de estupefacientes desde Venezuela para el mundo.